y bueno, pues lamentable por las mujeres en este país. El caso Cienfuegos muestra el nivel de apoyo de López Obrador o la sumisión, que este es el tema, al ejército ante posibles acusaciones. ¿Acusaciones de quién? ¿Del ejército a López Obrador? ¿Posibles acusaciones de la Sedena de algo a la familia López? Este es el tema de la acusación. Esto lo deja entrever el autor Jesús Esquivel. Las negociaciones que el gobierno de López Obrador encabezó en el 2020 para lograr que Estados Unidos entregara al exsecretario de la Defensa Nacional muestran el grado de respaldo del presidente a las Fuerzas Armadas ante cualquier acusación, señala el periodista autor del libro A sus órdenes, mi general. Y que además, como lo dijimos en el video del viernes, el viernes platicamos de este libro, hicimos un primer análisis de este libro. Si no vieron el video del viernes, dense una vuelta, vale la pena, porque les platiqué algunos antecedentes que valía la pena retomar para poder entender este tema del libro y este tema de Cienfuegos. Yo en este video les decía, ¿qué le sabe el ejército a López Obrador como para que Cienfuegos tenga el poder que tiene hoy en día? Sigamos con nuestra lectura, si me permiten. Bueno, las negociaciones del gobierno de México para lograr que Estados Unidos dejara ir a Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, que autoridades estadounidenses acusaban de proteger a narcotraficantes, exhibiendo el alto nivel de apoyo que las Fuerzas Armadas tienen en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, señala el periodista J. Jesús Esquivel. El reportero documenta ese proceso en su libro A sus órdenes, mi general, de Editorial Grijalbo, publicado ahorita en enero del 2023, en el que se expone cómo surgieron las investigaciones contra Cienfuegos en Estados Unidos, cómo se produjo su detención en octubre del 2020, cuáles fueron las reacciones de ambos lados de la frontera y finalmente cómo México consiguió que la administración de Donald Trump retirara sus acusaciones y aceptara que el extitular de la Sedena regresara a territorio mexicano como un hombre libre. Para Esquivel, corresponsal en Washington, D.C., que también es corresponsal de Aristegui Noticias, y Aristegui está levantando la voz por el acoso que ha sufrido el periodista. Él ha estado como corresponsal en Washington desde 1988, tiene mucha experiencia sobre este tema de relaciones bilaterales y todo el tema que traen de la guerra contra el narco y todo esto. Esas gestiones del gobierno de López Obrador en favor de Cienfuegos no se debieron a un respaldo individual hacia quien encabezó el ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, sino a un movimiento para blindar a toda la milicia ante eventuales señalamientos en el escenario de que el caso llegara a juicio. Y recordemos que el actual secretario Sandoval era el hombre más cercano a Cienfuegos en la administración del mismo al frente de la Sedena. Así que lo que le pasaba a Cienfuegos le iba a pasar a Sandoval, y Sandoval es el secretario actual de la Defensa Nacional. Perdón, si iban a sentar en el banquillo de los acusados a un exsecretario de la Defensa, pues cuántos mandos subordinados de él pudiesen haber sido señalados, argumenta Esquivel en el libro. Recordemos que también Esquivel es reportero del semanario Proceso y autor de otros libros sobre el crimen organizado, narcotráfico y la relación entre México y Estados Unidos. Abro comillas, declaración del propio Esquivel. Creo que el estilo del gobierno del presidente López Obrador se alejó mucho de lo que nos prometió como candidato y ahora se sustenta en este apoyo que le dan las Fuerzas Armadas y él con reciprocidad les da como comandante en jefe todo. Porque este caso del general Cienfuegos no era tanto para salvar a un elemento de la élite verde de nuestro país, sino más bien para evitar que eso fuera un torrente de acusaciones y señalamientos a las Fuerzas Armadas en un juicio público en Estados Unidos con otros implicados, añade en la entrevista que le hacen. Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre del 2020 en Los Ángeles, California, acusado de proteger al cartel de un narcotraficante identificado como Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2. Por cierto, ya fallecido.
Durante todo su arresto, el exsecretario defendió su inocencia y pidió ayuda de la administración de López Obrador, que logró que a mediados de noviembre Estados Unidos retirara sus acusaciones y entregara Cienfuegos a México, donde la Fiscalía General de la República abrió una investigación que a la postre, en enero del 2021, o sea, fast track, concluyó que no había evidencias de que el militar hubiera protegido al crimen organizado. Bueno, en el libro de Esquivel, a través de documentos y entrevistas con altos funcionarios y exfuncionarios, el periodista expone que las autoridades mexicanas argumentaron ante las estadounidenses que continuar con el proceso contra Cienfuegos dañaría la relación bilateral y que correspondía a México investigarlo y eventualmente procesarlo en su territorio, así como quiere hacer con el Chapo, que conste, es el mismo argumento que están poniendo en la mesa para el Chapo, que el criminal debe ser juzgado en México. Aguas. Bueno, híjole. Debe ser investigado eventualmente en el territorio. Igualmente, a partir del testimonio de un exfiscal estadounidense, el reportero Esquivel señala que el expresidente de Estados Unidos se entregó a México y que la Cancillería hizo público lo que hizo público está incompleto, pues funcionarios de ese país no quisieron dar toda la información con la que contaban. A ver, esta es la primera vez que yo leo algo que he venido sosteniendo aquí, que también lo leí yo en una publicación de Estados Unidos, pero que en México casi no se ha manejado esta información. Esta parte de Esquivel en el libro es muy importante. Yo siempre les he dicho aquí que el Departamento de Justicia se reservó información que cuando Marcelo Ebrard pidió el expediente, número uno, analistas en temas de ley, de justicia, de proceso, dicen que Marcelo no debió de haber pedido las pruebas, no le correspondía a él. Bueno, en un fin de semana le entregaron toneladas de documentos, todos desarmados, al parecer los chats y cosas así, donde se argumentaba la presencia del padrino, que era como apodaban a Cienfuegos. Finalmente, no hubo necesidad de que Marcelo las procesara en un fin de semana porque el lunes ya tenía respuesta y le regresaban a Cienfuegos. Lo que hizo el Departamento de Justicia cuando se dio cuenta que el gobierno de Donald Trump iba a ceder a López Obrador esta medallota, lo que hicieron fue en el Departamento de Estado conservar las pruebas de fondo. Y al siguiente día de que Cienfuegos es entregado, el vocero del Departamento de Justicia en Estados Unidos hace una conferencia de prensa y dice que se van a reservar el derecho de poder reabrir el caso de Cienfuegos en el momento en que ellos sientan que es necesario para impartir justicia en Norteamérica. Y ahí confirman que ellos tienen más pruebas y testimonios que en determinado momento pudieran ser utilizados en un nuevo proceso. Porque además, aquí hay una salvedad. Al igual que en México nadie puede ser juzgado dos veces, y en Estados Unidos igual. Digo, si te sentencian, se acabó, a menos que vayas a las apelaciones, bla, 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 todo el proceso. Pero cuando ya agotas la última, la sentencia que te den. Bueno, igual en México. Y Cienfuegos ni siquiera llegó a eso. Cienfuegos estaba solamente detenido en proceso de investigación y apenas iba a ser presentado ante el juez. Y este fue un error también de México. No haberlo dejado que lo juzgaran. Claro, si lo dejaban que lo juzgaran, Cienfuegos hoy estaría en la cárcel seguramente. Pero como no es cosa juzgada en Estados Unidos van a poder enjuiciar a Cienfuegos cuando se les pegue la gana. Y la pregunta es si Cienfuegos puede ir a Disneylandia hoy. Puede ir porque hay un acuerdo, pero si al gobierno de Estados Unidos un día se levanta con las ganas de apretar a México y Cienfuegos anda de casualidad disponible para que lo capturen, lo van a capturar y ya no va a haber forma de que se lo regresen a México como ocurrió con Donald Trump. Donald Trump sabía que lo iban a terminar liberando. Donald Trump consiguió lo que quería, que era
fortalecer su política migratoria y todas las cosas que necesitaba. Y aparte, coincide que a los pocos meses López Obrador hace 2 actos en pro de Donald Trump. Uno, primero Donald Trump le logró sacar a López Obrador una carta en la que se compromete a firmar un acuerdo para cerrar filas en contra de China principalmente. Y en aquel momento paralizaron algunas inversiones que se venían para México por parte de los chinos. Inversiones fuertes, no comprar camiones para la Ciudad de México, no, inversiones donde el Banco de China iba a seguir invirtiendo, como ocurrió con Dos Bocas, que sí le metieron dinero a Dos Bocas. Y segundo, pues Donald Trump le sacó el acuerdo electoral del respaldo de Obrador para el tema electoral. Esa es la verdad. Y sacó Donald Trump lo que quería, le regresó a Cienfuegos y la historia todos la sabemos. Pero bien por Esquivel. Esquivel maneja en el libro que no le entregaron nunca a Marcelo Ebrard las pruebas completas de la investigación. Bueno, conocer el contenido de este documento es uno de los principales pendientes que deja el caso Cienfuegos, dice Esquivel, quien también advierte que el poder que han ganado las Fuerzas Armadas a lo largo de los últimos sexenios es visible en diversos rubros de la vida cotidiana. A ver, este asunto es muy importante, muy importante. Hemos creído que solamente con López Obrador de pronto los militares han cobrado un poder como el que tienen hoy. No, sin duda con López Obrador se desbordó, lo doblaron, les entregó el país. Pero sí es cierto que la Sedena venía avanzando en apoderarse de ciertas áreas o tener más manejo, tener más presupuesto y tener más independencia del gobierno federal. Esto sí era cierto y fueron involucrados en muchos escándalos. Luego, el zar antidrogas era finalmente un operador para el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, y se encargaba de pulverizar al resto de los carteles. Y así como ese caso, hubo muchos otros en los que a diversos generales de regiones, de zonas militares, se les vio involucrados, o se les ha visto involucrados con la siembra, trasiego, tráfico, o el asunto del tráfico de personas migrantes en frontera, como la de Chiapas, que también ahí ha sido controlada desde hace tiempo por los generales que han sido asignados a la zona militar. Así que los militares sí han avanzado, sin duda han avanzado, pero nada que ver con López Obrador. Bueno, hoy señala el autor Esquivel, soldados y marinos no solo participan en tareas de seguridad pública, sino también en labores de control migratorio o en la operación de aduanas, puertos, aeropuertos, una situación que representa riesgos para futuras administraciones. Sí, lo hemos dicho aquí, una cosa es que Morena pierda y otra cosa es que los militares le van a regresar todo lo que le sacaron a López Obrador. Se abre comillas. No sé si la próxima presidenta o presidente de México vaya a diferir mucho de la ideología de López Obrador. Hemos oído más bien como que un cierre de ideales similares a los del presidente. Se refiere a Claudia Sheinbaum. Lo que sí puedo decir es que la historia de nuestro continente, del sur, de nuestras fronteras hacia abajo, demuestran que un gobierno cuando delega tanto poder a las Fuerzas Armadas y se involucra con ellas, es muy difícil que se deslinde. Bueno, ahí está, todo Latinoamérica, y si te ponías al brinco, golpe de Estado. Y Latinoamérica desde los años 70 para acá vivió, pero bajo golpes de Estado uno tras otro. En nuestro país ya los dejaron entrar, lo difícil va a ser sacarlos, advierte el autor. A menos que se dé una fractura al interior de la Sedena, que también es riesgoso, pero puede darse porque no todos en la Sedena pertenecen a la cofradía y no todos los generales están de acuerdo con lo que ocurre.
En el rubro de la seguridad pública muestra lo complejo del problema. Añade, pues en lugar de que haya comenzado con un retiro paulatino de los militares de estas labores, su despliegue se ha profundizado y sin policías capaces y confiables no hay condiciones para combatir el crimen a través de instituciones civiles. Y los militares ahora son los que mandan. Y si los militares de pronto se arreglan con el jefe de la plaza, pues ya valió. Y cuidado y se le ocurre un policía civil hacer su trabajo. Abre comillas, ahora no lo podemos hacer sin las Fuerzas Armadas, es muy complicado, porque tienen además de un gran poder, tienen presencia en todo el país. Son instituciones que sí garantizan la estabilidad de un país, pero ¿a costa de qué? Esa es la gran interrogante, concluye Esquivel, ¿a costa de qué y cuánto nos está costando? El 4 de abril, la organización Artículo 19 denunció que Esquivel recientemente sufrió 2 ataques a su trabajo. Es muy importante, a ver. Apenas este 4 de abril, esta organización internacional que defiende los derechos humanos de los líderes de organizaciones de derechos humanos y defiende el trabajo de los periodistas y la libre expresión, Artículo 19, sí hace esta denuncia. Porque, bueno, por lo regular los periodistas de este nivel lo primero que hacen es reportar Artículo 19 para tener esta protección.